Muy bien. Estamos en la lección 2 de Filipenses. Vivir en Cristo es Cristo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que mi vivir sea Cristo? Porque pues hay mucho Elena aquí presente. Y a veces quiero cosas para Elena y vivir es Cristo. Y tú pon tu nombre ahí. De eso se trata la lección. Y pues todos tenemos nuestra situación particular. Y a veces no nos gusta nuestra situación. Estoy segura que Mari Carmen no está feliz de que tenga que operarse, pero eso es lo que Dios le está permitiendo vivir, ¿no? Estoy segura que Maru quisiera brincar y la cuerda y todo lo demás, pero eso es lo que Dios está permitiendo en su vida. Y tú ponte en tu vida, pues a lo mejor no nos gusta dolores y problemas con familiares y vecinos, pero son oportunidades para vivir para Cristo y que la razón de mi existir sea Jesús. Y de eso se trata la lección del día de hoy. Así es que vamos a leer Filipenses 1, 12 al 24. Voy a pedir a Caro 2, que fue la primera en conectarse hoy, que si tú puedes leer um, um, algunos versículos y te digo cuándo y después Ale, si tú puedes seguir leyendo después. Vamos a buscarlo. Ok, Elena. Vamos a buscar nuestro Filipenses. Amo el libro de Filipenses. Me anima tanto. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Continuó Elenita? Sí, ajá, yo te digo. Muy bien. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Okay, hasta ahí y ahora Ale. Gracias, Caro. 2. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta el 4, ¿verdad? Y 2, 2:4. Dos. Por tanto, hasta el 2:4. Sí. por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, gracias. Hasta ahí, de nada. Una porción de la escritura con mucha enseñanza para nuestras vidas. Y yo quisiera, aunque no quites el micrófono, que todos digamos ese versículo lindo y lleno de un reto para nuestras vidas, versículo 21. Porque para mí El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo vivo eso? ¿Cómo vivo? Para mí el vivir es Cristo. De eso vamos a hablar en nuestra clase, ¿no? Y morir, ¿cómo sería ganancia? Lucita, ¿podrías leer el párrafo para empezar? Quitando tu micrófono. Versículo para memorizar, Filipenses 1:21. Es lo que le dijimos. Y ahora el párrafo. Cada uno de nosotras puede tener en su vida algo que considera una prisión. Puede sentirse prisionera de su propio carácter, de la impaciencia, del desaliento, del mal genio, de la falta de gozo o de una relación familiar tirante y de falta de amor. La prisión puede ser su hogar, trabajo, escuela, relaciones matrimoniales, familiares, etc. Permitimos que esto destruya nuestra vida cristiana, nuestro testimonio y nos quite el gozo. Pablo cantaba aún estando en la prisión. Nosotras también podemos elevar un cántico aún en medio de las pruebas más difíciles. Y podríamos seguir escribiendo ahí, cada una, ¿no? ¿Qué consideras una prisión en tu vida? ¿No? Si quieres compartirlo, lo puedes compartir. Maru seguramente dice, pues es estar aquí en mi cama y con todos esos dolores. Cuando me duele algo, pienso en ti, Maru, y digo, nada me duele, no como Maru, ¿no? Para otra, ser madre sola, con hijos, puede ser ese reto en su vida. Otro puede ser tomar una decisión para obedecer a Cristo y estás ya acostumbrada a vivir de otra manera, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo voy a hacer ese cambio? Sé que debo de cambiar, ¿no? ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Familiares no cristianos, ¿no? Puede ser tu prisión. Estás orando por ellos y no ves nada. Hay tantas maneras en que podemos considerar que vivo con ese reto en mi vida, ¿no? Podríamos decir que es una prisión, pero realmente, chicas, son oportunidades. Y vamos a ver cómo. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo. Pues sí, esto para mí es eso, que una prisión puede ser. Que he orado tantos años por mis hijos, pues ya llevo no sé cuántos, 30 o no sé cuántos. Y pues sí, a veces se desanima uno porque dices, pues no sé si el Señor quiera que son sus escogidos o no son, no lo sé. Pero mientras te mantienes cerca de Cristo, arrodillada, orando. Mira, ¿cómo es eso para lograr madurez en ti? Y confiando. Qué interesante. Mamás que oren por sus hijos y hijos que oren por sus mamás.
¿no? Sí, así pasa. Pasa, pero el tiempo del Señor es perfecto. Es Ujú. una bendición cuando ves mamá e hijos en la misma frecuencia, ¿no? Es una bendición Carmen y Gaby, que las dos aman al Señor, porque es tristeza cuando uno o el otro no quiere seguir a Cristo, ¿no? Para Caro, ella tiene a Pepe, que hoy su hijo cumpleaños, y él ama al Señor, y qué lindo para ella no tener que luchar con eso como tú, Ale, pero seguro Caro tiene otros retos en su vida que tú no tienes. Dios es muy sabio y nos da a cada quien lo que necesitamos para moldearnos a su imagen. Ujú. Y a veces pedimos, ay Dios, quítame ese aguijón, como Mario estaba diciendo antes de la clase, y después dijo, a lo mejor voy a ser como Pablo, y Dios dijo, no, no te lo voy a quitar porque lo estoy usando para que tú seas como Cristo, ¿no? Así que, pues él sabe lo que es. Vamos a seguir leyendo la primera pregunta con Maggie. Sí, escribe algunas de las cosas buenas que sucedieron como resultado del encarcelamiento de Pablo. Versículo 12 al 18. Y leemos otra vez para tenerlo fresco. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué cosas dice ahí? ¿No? Que él fue puesto en la cárcel. ¿Te gustaría que te llevaron a la cárcel? A nadie nos No. gustaría estar en la cárcel, ¿no? Fui una vez a testificar en la cárcel de mujeres y, ay no, pecado abierto, lesbianas, tantas cosas que suceden en la cárcel. Digo, estar ahí expuesto a todo, no, pero él estaba en la cárcel. ¿Y qué es lo que él vio? Que por estar en la cárcel, que era bueno. ¿Qué pusiste, Maggie? Puse el progreso del Evangelio, ¿Qué significa pues, eso? que pues estaba dando la palabra de Dios. A gente que quizá nunca hubiera escuchado. Exactamente. Es como MacArthur que dijo, bueno, si el gobierno me lleva a la cárcel porque abrí la iglesia, pues está bien, siempre he querido predicar en la cárcel. Eso fue tu respuesta. Digo, bueno, ok. ¿Y qué más? Los hermanos cobraban ánimo para llevar se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Y cómo fue eso posible? ¿Qué piensas, Maggie? Pienso que pues Dios les daba ese valor, el Espíritu Santo les daba el valor de llevar el Evangelio, de Pero, hablar de él. pero ¿por qué? ¿Por qué tenían más ánimo? ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver con Pablo en la cárcel? Pues yo creo que les animaba su testimonio también, ¿no? Podría ser. Es como nuestra iglesia se abrió y la primera vez no fui, pero ya la segunda ya fui porque me dijeron que era súper sano y sanatizan y te toman la temperatura y así, tantas cosas. Y cuando fui y vi personas mayores, personas con enfermedades inmunes, yo dije, wow, qué testimonio. A otros que les cuesta, hay que ir. Y ahora estoy animando a otros, está bien, pueden ir, yo las llevo, porque no saben llegar bien, ¿no? Así como Jorge Toraya me llevó primero y nos llevó Diana y todo, y
Así, es una cadena. ¿Te puedo decir? Sí. Entonces fue por el testimonio de Pablo Ujú. que les animaba a que aunque estuviera en las prisiones, predicaban con más ánimo el evangelio. Exactamente, eso fue. Y si él estando en la cárcel podría testificar y otros estando libres, pues ¿qué estaban haciendo? Dijeron, Ujú. tengo que, ¿no? Entonces él dio gracias que estaba en la cárcel porque vio ese impacto en la vida de los creyentes afuera, ¿no? ¿Y qué más pasó por estar en la cárcel? ¿Hiciste otra cosa? Si no, le damos lugar a otras que contestan. Sí, pues lo único que puse también es que predicaban pues el evangelio de buena voluntad. Esto. Ajá. Y llegó a estar en todo el pretorio, en todo el palacio ahí. Ahí todo el mundo escuchaba, porque Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Yo me Sí, imagino que Pablo pensó, si me van a poner en la cárcel, pues van a escuchar acerca de Cristo aquí en la cárcel, ¿no? Así, lo que nos pase. ¿Chocaste? Pues testifica. ¿Tienes que ir con el médico? Pues testifica. Hay tantas oportunidades. ¿Tienes un problema con la maestra de tu hija? Testifica. Hay sí, las cosas no pasan por nada, pasan para que podamos glorificar a Dios, ¿no? Y así sí. Pablo nos enseñó cómo dar testimonio. ¿Alguien quiere agregar otra cosa o cómo te ha impactado ese testimonio de Pablo? Pues, Elenita, yo creo que muchas veces nos fijamos en nuestra condición, no en lo que Dios quiere. Por ejemplo, bueno, puedo ir a la cárcel, pues es pensar en lo que podemos padecer nosotros, no en el objetivo de Dios. Entonces, eso es algo que Dios no quiere, porque dice, niéguese a sí mismo. Entonces, el negar es no estimar ni siquiera valiosa nuestra propia vida, sino que seamos solamente un instrumento de Dios. Donde quiere que andemos, en el súper, aún con cubrebocas, que todos nos parecemos bandidos de alguna manera, ¿no? Pero pues hay oportunidad. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no estás comiendo, puedes compartir. Si comes, no puedes. ¿Qué comes, Diana? Bueno, en el versículo 14 hace referencia a que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces eso también es una enseñanza para hablar sin temor del Señor. Y porque seguramente pensaban, pues Pablo está en la cárcel y testifica, lo peor que me puede pasar es que me lleven a la cárcel y ahí voy a compartir con Pablo, ¿no? Y todos de alguna forma, yo creo que con la familia hay un cierto temor, ¿no? Con vecinos hay un cierto temor, temor del rechazo, temor de que se van a enojar, temor de que a lo mejor me pregunten algo que no sé la respuesta, pero ellos por ver a Pablo ya no tenían tanto temor. Él, su vida lo animó a los demás. ¿No quieres que tu vida de cristiana anima a los demás a testificar? Yo sí quiero, ¿no? Espero por lo que hago con mi vida, ustedes se animen a seguir a Cristo más. Debe de ser algo contagioso, ¿no? Si vamos a tener un virus que sea de Cristo, ¿no? De querer compartir más acerca de Él y vivirlo, ¿no? Mañana, en la clase de difícil de creer, una de las porciones que me impactó, que quiero compartir con ustedes, aunque no estamos en la clase de difícil de creer, pero es impactante para hacer esto en tu propia vida. Cuando usted mira su vida, ve un corazón que anhela más que cualquier otra cosa obedecer la palabra de Dios. Es contagioso eso, ¿no? Yo lucho en mi vida con cosas, pero estoy en la lucha y espero que mi lucha te anime a ti, ¿no? La única evidencia visible que usted tendrá de su salvación es una vida que se vive en dirección de la obediencia, ¿no?
Así es que eso tiene que ser contagioso, que tu esposo vea en ti es una mujer que quiere obedecer a Dios, quiere vivir para Cristo. Ve que no eres perfecta, pero pues nadie somos. Pero mi vida apunta hacia eso. Es que su vida impactó a muchas personas para el Evangelio, ¿no? Y me encanta cuando dice al final en Filipenses que pues algunos testifican por envidia, quieren atención, y otros por contienda, ¿no? Quieren pelear, ¿no? Son políticos que quieren pelear, ¿no? Pero él dice, no importa, Cristo es predicado y eso es lo que importa, ¿no? Es que no importa, algunas no testifiquen como deben, pero testifican y Dios lo usará como usó el burro de Balán, así para hablar, y él puede usar hasta malos motivos de uno que predica. Vamos a la pregunta número 2 con Gaby. Querétaro vino a nuestra clase. Y dice, ¿qué significa para ti el vivir es Cristo? Versículo 21. ¿Salió? Sí, ¿qué pusiste? Es súper importante esa pregunta. Lo que yo, bueno, el versículo dice que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y yo puse que el vivir es Cristo. Digo, que ¿qué significa para mí? Significa que, pues, como que siempre vamos a vivir tratando de actuar como Jesucristo y pues para agradarle a Dios, y que esto a la vez nos va a hacer como libres y nos va a permitir estar en paz y pues también ser humildes, o sea, como que siempre vivir Imitando a Cristo. imitando a Cristo. Ok, ¿alguien puso otra cosa? Yo puse algo parecido, pero otra cosa, que todo puede enriquecer la idea. ¿Qué es vivir para Cristo? Yo puse que Cristo sea el centro de mi vida. Puse que mi vida le pertenece a Cristo y por ello todo lo que hago. A ver, Mari Carmen me estaba hablando. ¿Puedes seguir hablando, Mari Carmen? Y ahorita tú. Yo puse que Cristo sea el centro de mi vida, o sea, que sea lo importante, lo único. Okay. Y si Cristo es el centro de tu vida, ¿cómo vives? Imitándolo todo el tiempo. Okay. Otra vez, como dijo Gaby, imitándolo. Ok. Iracema, ahora te toca. Perdón, Elenita, es que creo que no escucho a Mari Carmen. Sí, a veces a veces el internet es un poco lento, por eso pasa. Por eso controlo los micrófonos. Si veo que antes están hablando, silencio a la persona que empezó más tarde. Pero está bien, ahora te toca. Sí, es para ti. Yo puse que mi vida le... Sí, que mi vida le pertenece a Cristo y por ello todo lo que hago, lo hago por Él, buscando que en cualquier circunstancia que atravieso, Él sea glorificado. Muy bien. Todo lo que hago, si manejo, trato de manejar para que Él sea glorificado. Si como, trato de comer. Si hablo, trato de hablar para que Él sea glorificado. Si tengo un conflicto con una compañera en el trabajo, trato de glorificar a Dios en medio de todo, ¿no? Siendo honesta, amorosa y tratando de animar a las personas que hagan las cosas bien. ¿Alguien más puso algo? ¿Lo que significa? Ok, Caro, Caro 2, quita tu micrófono. Sí, Elenita, a ver, yo puse, para mí el vivir es Cristo, haber nacido de nuevo y ser fiel, humillándome y obedeciéndole hasta la muerte, siendo una cristiana genuina, viviendo y creyendo en Él y dándole toda la gloria. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿lo hago? Y eso es lo que es para mí. ¿Cómo me va? ¿No? Sí. Entonces,
eso es para reflexionar en nuestras propias vidas. Yo puse algo como ustedes, con todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, todo lo que siento, que sea para Él, no para mí. Tengo que pensar, ¿eso va a ser para Cristo? Si Él estuviera a mi lado, ¿qué haría Jesús? Como las películas que han salido, ¿qué haría Jesús? ¿Hago lo mismo? Cuando estás limpiando tu casa, ¿cómo lo limpiaría Jesús? Hasta en eso. Cuando estás guisando, hacerlo con excelencia. ¿No? La gente ya no hace las cosas con excelencia. Ese es el problema de Diana en su trabajo. Su compañera no trabaja bien, es floja. La gente quiere recibir su salario sin trabajar mucho. Y debemos de tratar de hacer todo con excelencia. Por eso siempre las animo, hagan su lección antes del miércoles, porque 1000 cosas sucederán el miércoles y no lo harán. Y si lo haces antes y lo repasas, aprendes mucho más. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Lo que significa para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Nadie comentó sobre el morir es ganancia. Si Dios te llamara a su presencia en esta semana, ¿qué dirías? Ay, no, voy a dejar mi hijo. Oh, no, voy a tener que. Oh, no. O decimos, ay, qué emoción, Dios. Si ese es tu plan para mí, yo sé que cuidarás de mi familia, sé que vas a hacer. ¡Qué emoción, Dios! Ajá, pues sí, no, Maru dice, yo estoy lista, quiero mi cuerpo nuevo. Sí. Pues sí. ¿Puedo decir algo? No. De eso se trata la clase. Tú comparte. Bueno, les comparto que tuve violencia de mi hermano muy fuerte, pero ahora el Señor me está poniendo a servirle. Le hago su desayuno, más bien su merienda, le preparo su torta y le digo al Señor que me permita mostrarle su amor para que Él llegue a la salvación. Y la verdad esa ha sido una bendición en mi vida, que a pesar de todo lo que me hizo y todo, pues Dios me permite mostrarle su amor con el servicio a Él, ¿verdad? Qué ejemplo, Maggie. Qué ejemplo. Pero todo lo hizo el Señor en mi vida, porque hasta me da amor para dárselo. Eso. Sabemos de dónde viene. Gracias, Maggie. Gracias. Y si te vuelve a hacer algo, me avisas y voy. Sí. Y le traemos un pastel, ¿o qué? Un pastel lleno de cosas sorpresas. Sí. Sí, sigo orando por su salvación de mis hermanos. Pues sí. Gracias. Es lindo esa frase. Todos debemos de saberlo de memoria, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿No? Tendríamos que tenerlo puesto en el refri, en el baño, en todos lados para recordarme. ¿No? ¿Y para qué vivo? No estoy aquí para Elena, estoy aquí para Cristo. ¿No? Y la pila que Él me da, la uso para Él. Pero si se me acaba la pila, pues Él está permitiendo que no tenga la energía. Eso he tenido que aprender, porque no puedo hacer más de lo que Él me da para hacer. Y no debo de lamentar porque no puedo correr ya la milla, ¿no? Porque ya me ha quitado esa energía y el poder hacerlo. Pero puedo hacer otras cosas. Así es que tenemos que conformarnos y estar contentas con lo que Él nos da por hacer. Y hacerlo todo para Él. La pregunta número 3, Carmen. ¿Qué cosas nos dice Pablo que se hacen notar en la conducta del cristiano? Versículos 27 al 30. Y vamos a leer versículos 27 al 30 otra vez. Para tener Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio,
y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas por vosotros de salvación, y esto de Dios. Hasta el 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y está hablando de nuestra conducta. ¿Qué cosas debemos de tener si somos cristianos? ¿Cómo debemos de comportarnos? Yo puse que debemos tener un comportamiento digno, ser humildes, ser serviciales, ser cordiales, amorosos, tal como Él era. Y empezando con el esposo, ¿no? Con el que convives más, que a veces es más difícil, porque es de todos los días, ¿no? Porque los hijos están viendo y muchos hijos se han alejado de Jesús porque ven que no es congruente en la casa como después escuchan. Muy importante, ¿no? Dar ese testimonio con la gente más llegada a uno. ¿Alguien agregó a otra cosa ahí en esta pregunta? Yo puse algunas otras cosas también. Sí, Elenita dice, en nada intimidados por los que se oponen. El versículo 28. Ajá. Sí, y eso, bueno, a mí me recuerda mucha crítica, ¿no? Por ejemplo, de mi familia. Creo que lo sentía como una cárcel y dice aquí, en nada intimidados. Creo que tenemos que estar conscientes que va a haber oposiciones. Estamos en un mundo que va en contra de Cristo, de su palabra, en contra de nuestra fe. Creo que es algo importante, ¿no? Que no nos tenga que intimidar o detener, como en el caso de Pablo, que la circunstancia en donde nos ponga, ¿no? Como MacArthur, que más bien es una oportunidad que una afrenta, ¿no? Y donde más tenemos o nos sentimos intimidados a veces es con la misma familia, en primer lugar, la familia no creyente. Pero Dios dice que no debemos de sentirnos intimidados por la gente que se oponen. Necesitan ver la luz de Jesús en nosotros. Pero en versículo 27 hay varias cosas. ¿Alguien quiere agregar algo? Debemos de estar firmes en un mismo espíritu como cristianos, ¿no? Unirnos y compartir unánimes por la fe del evangelio. O sea, tenemos que ir con gozo. O sea, pidiéndole a Dios que les abra el entendimiento y que nos dé la oportunidad de compartirles, ¿no? Aunque no sea el momento, aunque ellos piensen que Y nos dé gracia, ¿no? De cómo hacerlo. Pero la primera cosa que dijiste es muy importante. Tienen que vernos unidos. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero podemos estar de acuerdo de no estar de acuerdo. Y entonces sigue la unidad. ¿Sí me explicó? Y en frente de no cristianos, nunca discutir con otro cristiano. Me acuerdo una vez alguien estuvo en casa y tuve una vecina aquí en casa. Y esa persona dijo que Pablo nunca había estado en Roma. Y yo sé que Pablo sí había estado en Roma, pero en frente de la no cristiana no dije nada. Cuando ya se fue, ya hablé con la persona cristiana. Yo quería que ella viera que hay diferencias. Y después la persona aceptó y dijo, sí, estuve equivocada, ¿no? Pero mejor vamos a hacer las diferencias aparte, no enfrente. Es lo mismo que haces cuando tienes diferencias con tu esposo y dices, no enfrente de los hijos, mejor aparte, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, firmes en el mismo espíritu, así como dijo Carmen, ¿no? Es un estilo de vida, de buscar esa vida y no estar intimidadas porque tu mamá no es creyente, tus papás no son, tus hermanos no son, ¿no? Y habla de algo que nadie nos gusta, pero es algo importante también. Dice, padecer por él como él padeció, voy a también. A veces
tener que sufrir por la causa de Cristo. No porque yo pequé, sino por la causa de Cristo. ¿Alguien alguna vez ha padecido por la causa de Cristo? ¿Qué es eso? Sí, yo con mi papá, o sea, bueno, mi papá no, Ajá. nunca aceptó a Cristo y siempre pues me atacaba, ¿no? Por eso. ¿No? Tienes que tener gracia para contestar. Sí, Iracema. Mm, bueno, alguna vez por causa de Cristo me pasó que estaba en la especialidad y era una especialidad de derechos humanos y una profesora dijo que la Biblia era un mito cosmogónico y que patriarcal y que ya un texto retrógrada. Y bueno, pues ahí me tocó, pues no defender porque pues la Biblia se defiende, necesita que lo defiendan, pero Se está cortando mucho tu hablar. Ajá. creo que sí, Pero la maestra habló en contra de que la Biblia era un mito y no tenías que defender la Biblia, pero sí hablaste y dijiste algo. ¿Sí? No podemos quedarnos callados cuando alguien... exacto, sí, pues Sí, ya no me bien en toda especialidad, ¿no? Ya no mucho de eso. sí. Y ya Gaby y Carmen ya no las veo. Yo creo que algo pasó con su internet también. Eso es lo malo de eso, pero es de lo mejor que tenemos ahorita. Así es que, bueno, seguimos adelante entonces con la pregunta número 4. Y estamos con Lupita. ¿Quieres leer la 4, Lupita? Sí, con gusto. Dice, ¿cuáles son los factores que deberían estimular la unidad de los creyentes? Tus Dice, palabras. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Como en tus palabras. Yo puse, pues, consolarse unos a otros, mostrar afecto por los demás, tener misericordia por los que no conocen a Cristo. Y a veces hay personas que no nos caen súper bien. No somos afines, aún en la iglesia. Y ese es un ejemplo de, para tener unidad, aún, o sea, con nosotros que nos amamos y nos llevamos bien es súper fácil. Pero cuando hay personas que quizá no tenemos esa misma afinidad, ¿cómo actuamos? ¿Fingimos demencia? ¿Me camino por el otro lado? ¿Me siento en otra silla no cerca de esa persona? ¿O deliberadamente voy y saludo para promover la unidad? ¿No? A veces pensamos cosas de las personas porque no conocemos a las personas, no los hemos tratado bien. Y por eso hay que dar oportunidad a la gente. ¿Nunca te ha pasado que alguien te dijo, ay, me caes mal, pero ahora sí ya, como que ya no, ¿no? Es que a veces no hemos convivido, entonces hay que buscar esa consolación en Cristo, o sea, ir al lado de la persona y tratar de animarle, ¿no? Ese consuelo de amor, de decir cosas para animar con amor a la gente, en vez de siempre criticando, diciendo cosas negativas. Estando unidos en el Señor, estamos en la misma iglesia para no causar divisiones. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo y no tener más problemas. Y ese es el respeto mutuo entre nosotros. Y sobre todo,
al final dice, mostrando misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor a la miseria que somos. Sí, es dar amor a la gente, ¿no? A mí hay un versículo que me encanta, que siempre me acuerdo así que dice, y el que esté firme, procura que no caiga, ¿no? 1 Corintios 10:12. Sí, es muy fácil caer. Y el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Porque luego por andar viendo el ojo ajeno. Sí. Y podemos caer en no mostrar misericordia. Así como yo quiero misericordia, tengo que dar misericordia. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo más a la pregunta 4? ¿De lo que escribieron? Anita, es un comentario. El enemigo busca desunirnos. Siempre. El enemigo busca meter en nosotros emociones negativas, inconformidades, ver los errores de los demás, lo que no nos gustó, ¿no? Cosas que estimulan esa división y Dios no quiere que nada sea motivo de una separación entre su cuerpo, porque precisamente somos eso, debemos de ser uno solo. Sí. Entonces ahí es donde entra el negarnos a nosotros mismos, el a lo mejor pensar que como nosotros decimos es mejor que como piensa la otra persona, que nuestro plan y nuestro pensamiento y nuestra idea es mejor que el de la otra persona, ¿no? Sí, y vamos a ver más de eso en un momento. Es un reto. Filipenses es un reto para mi vida. Vamos a ver más retos. El patrón de nuestras vidas. Ya le toca a Pau. Qué gusto verte, Pau. Gracias igualmente a todas. Vamos a otra vez leer para tenerlo fresco. Filipenses 5 al 16 y el párrafo. Ok. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el párrafo que está en nuestra hoja. Sí. Todo el mundo hace lo que es correcto ante sus propios ojos y nadie está preparado para dar el primer paso de humillarse a sí mismo y ponerse a disposición de los otros, en lugar de esperar a que los demás se pongan a disposición suya. En estos versículos encontramos el ejemplo perfecto de humillación en el Señor. Y también encontramos uno de los retos más grandes para nuestras vidas, de ser humildes como Cristo, porque de alguna forma todos somos orgullosas. Vamos a ir a la pregunta número 5, ahora con Mari Carmen. Gracias, Pau.
¿cuál mandamiento se nos da como cristianos? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, pues el sentir de Cristo, o sea, Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿no? Y hasta la muerte de cruz, como lo dicen. Entonces, en una palabra, ¿qué dirías que es el mandato? El sentir de Cristo, que pues nos tenemos que humillar. Entonces, el sentir de Cristo es ser humildes. Ese es el mandato, ser humilde. Haya puesto, ¿no? Es el sentir que hubo en Cristo. Se humilló. Entonces, Dios nos está mandando a ser humildes. Amén. Eso, corto, conciso, al grano. ¿No? ¿Cómo logras ser humilde? ¿Alguien me puede dar la receta? Pues como el ejemplo, o sea, siguiendo el ejemplo de él, que fue despojándose de sí mismo, ¿no? Sí, exactamente. Lo pongo de una manera que he oído y me gusta. Ceder tus derechos para el bien del otro. No pensar en ti. Ceder tus derechos para el bien de la otra persona. Nos cuesta. Nada más tenemos un convivio y hay que hacer fila para comer y todos corren. No piensen, mejor tú primero, mejor las mayores primero. No, yo digo, tengo hambre, voy. Es que ese es el mandato del Señor, ser humilde. ¿Alguien tiene otra idea de cómo podemos lograrlo? Pues estimando a los demás como superiores. Ajá. Considerando a los demás como superiores, es lo que dice la palabra. Bueno, yo creo que eso va a ser de por vida, tratando de ser humildes. Animándonos también. A lo mejor tú ves en mí una actitud de prepotencia y yo no me doy cuenta. Y tú, como eres mi amiga y me amas, aparte, tú me dices, oye, Elena, ¿sabes qué? Estoy viendo eso en ti. No sé si es cierto, pero te invito a que tú ores sobre eso, ¿no? O si yo veo algo en ti y te digo, ¿no? Y así podemos ayudarnos. Es un poco difícil porque a veces nos sentimos a la defensiva y alguien me dice, oye, eres orgullosa, pero si viene de alguien que me ama a Jesús, debo de considerarlo y así podemos ayudarnos a ser más humildes porque vemos una actitud de orgullo o algo y decimos a la otra, hay que tratar de tener otra actitud, ¿no? Así les comenté una vez que cuando fui a comer con mi sobrina Annie, cuando era chiquita, fuimos a un restaurante y en mi comida llegó un pelo que no era mío. Y le dije, ay, voy a llamar a la mesera para que me cambie mi platillo. Y ella gritó, no, no lo hagas. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, cuando tú te quejas de algo, tu cara cambia y me da pena. Dije, ¿eso piensa mi sobrina de mí? Pues puedo pensar que es escuincle tan tonta y cómo no tiene la razón. O puedo hacer caso y ver. Y entonces le dije, ay, pues sabes que yo no sabía que eso pasaba. ¿Me ayudas? Vamos a ensayar. Tú eres la mesera y yo voy a quejarme contigo, pero voy a tratar de tener buena actitud. A ver, ve mi cara y así ensayamos. Y dije, señorita, ¿qué crees que vino con mi comida? Algo que no pedí. No, y nos atacamos tanto de la risa que pues después vino la mesera y lo pude hacer y aprendí de mi sobrina porque me dijo algo que yo desconocía de mi cara y que le daba pena. Yo creo que Dios me ayudó a ser humilde ahí, ¿no? De un escuincle y tomarlo en cuenta, porque a veces no queremos escuchar, ¿no? No siempre escucho, pero esa vez, gracias a Dios, me dio gracia y lo hice. Así es que es para ayudarnos a todas a hacerlo. Muy bien. Vamos con la pregunta
6 y le toca a Ariadna, la chinita que ya no es. ¿Quién? Hay un intruso ahí. Saludos. Varón. Hola. Saludos. Ok, dice, ¿qué quiere decir se despojó a sí mismo? Y bueno, yo puse que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dejó eso a un lado. Ok, ahora ponlo en tus palabras. Eso es lo que dice la Biblia, pero explica lo que significa eso en tus palabras. Que él no le dio valor a la posición que él tiene como un Dios soberano y todopoderoso y que merece la honra y la gloria, sino que él trató de servir como si no fuera digno de ser adorado, sino que sirvió, ¿no?, a otros humildemente. No tomó en cuenta de que era Dios y que merecía la adoración y todo lo demás. Creo que no que no valoró, pero que lo dejó a un lado para cumplir la misión que Dios quería para él, siendo Dios encarnado. Y esa misión fue, ¿cuál pues fue? la redención de nosotros, ¿no?, de los que íbamos a creer. Y ahí vemos bien, Ariadna, que él se dio sus derechos para el bien de nosotros. Sus derechos era la adoración, el reino, siendo Dios, y dejó eso a un lado para que tú y yo pudiéramos ser salvas. Se despojó a sí mismo, quiere decir eso. Dejó a un lado lo que él merecía para el bien de tuya y para el bien mío, ¿no? Qué impresión. Eso no te derrite, no te hace querer obedecerle, amarlo, seguirle por lo que él hizo, porque él no tenía que hacerlo, pero por amor a nosotros, él lo hizo. ¿Alguien quiere agregar algo más a esa pregunta? Que muchas veces leemos en Filipenses 2:5, se despojó a sí mismo. ¿Y qué significa? Bueno, y yo solo agregaría que pues muchas veces el orgullo que pues sí nos gana es cuando, o sea, que hacemos lo contrario a Cristo, es cuando decimos, ay, ¿y yo por qué voy a pedir perdón, ¿no? O ¿y yo por qué voy a buscar que las cosas estén mejor si Él me ofendió, ¿no? Entonces creo que ese es un contraste de lo que... Un gran ejemplo lo que acabas de dar. Cristo no tenía que dar su vida y sufrir por nosotros. Y a veces yo no soy la que causé el problema, la otra persona me ofendió, pero yo voy a tratar de poner las cosas para agradar a Dios, así como Él hizo por mí. Un gran ejemplo. Y tenemos oportunidades todos los días, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, ¿no? ¿Alguien más? Okay, vamos a la pregunta número 7. Le toca a Iracema. ¿Me escuchan? Dice, ¿en qué sentido se usa aquí la palabra salvación? Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer 12. Por tu buena voluntad. Solo el 12. Yo considero que es el sentido en el que se usa la palabra salvación es santificación. Y eso es madurez. Sí. Sí.
Tenemos que trabajar en nuestra salvación para madurarnos, no para ganar más salvación, sino para obedecerle, ¿no? Y ese es un andar en Cristo todos los días. No es que ya lo logré, ya cumplí 10 años en Cristo, ya lo superé. No, es un estilo de vida, ¿no? La madurez no viene en un jalón. Es un estilo de afloje toda la vida para ser como Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos en ese estilo de afloje en ser como Cristo, chicas? ¿Estás en la lucha? Es lo que Dios pide. No te conformes con pecado en tu vida. Porque eso, si te conformas con pecado y no haces nada para superarlo, estás mostrando que realmente no eres de Cristo. Es lo que leí en el libro de Difícil de Creer, ¿no? Tenemos que estar en la lucha. A lo mejor tardo años, pero estoy en la lucha para poder agradar a Dios con mi vida, ¿no? Me encanta cómo Cristo venció las tentaciones en Mateo 3. Y por eso siempre recomiendo a la gente, memoriza. Así Cristo venció la tentación. Él citó versículos. Si realmente quieres tener victoria en áreas de tu vida, memoriza versículos, ponlos por obra, lo que Dios dice. Así es que, ¿en qué sentido es madurez? Vamos con la pregunta 8 con Dianita. De acuerdo a estos versículos, nombra dos cosas que dañan seriamente la causa de Cristo. No obedecer y no renunciar a mí mismo. Ok. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo a eso? Versículo 14 en especial lo resalta. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ajá. ¿Alguna vez te encuentras murmurando de alguien? ¿Teniendo contiendas con alguien? Pues Con sí. personas que no trabajan como deben de trabajar y ahí estás. Sí. Murmurando, hablando mal de alguien en la iglesia. Y el Señor nos anima mucho, cuidado con murmuraciones, con contiendas, porque daña nuestro testimonio. ¿Te imaginas? Estoy con gente no cristiana y estoy murmurando de alguien en frente de esas personas. Van a decir, ¿cómo es diferente de todos los demás? Y en mi grupo somos chismosas y ella también, y se supone que ella es cristiana. Eso daña la obra de Cristo en mi testimonio. Que Dios quiere que seamos irreprensibles, que nadie diga, ay, ellas, mira, no. Si tienes problemas con murmuración o contiendas, con discusiones, pleitos, la lengua, ¿tú tienes lucha o no tienes mucha lucha? Sí. ¿Sí? Yo que todos en un momento, sin darnos cuenta, ya caímos. Por eso tenemos que ayudarnos. Si alguien viene y te dice, mira, yo soy muy amiga de Ale y voy, Ale, oye, supiste de que esto y esto, Ale, párame, porque no está bien, estoy causando divisiones, contiendas. Podemos ayudarnos. Por eso es lindo, lindo tener un estudio bíblico y conocernos, aunque sea tantito aquí, para poder animarnos a no murmurar. Si escucho que alguien empieza, voy a decirles, vamos con esa persona, ¿se lo dices en su cara? Y si no quieres decirlo en su cara, no me lo digas a mí, ¿verdad? Y la última pregunta. ¿Quién no ha leído, que quiere leer? Carolina, una, ¿puedes leer o no puedes? Entonces, la última pregunta es para quien quiere leer. Ok, Carolina, 2, ganaste.
hay que quitar tu micrófono. Y ese es el último reto del día de hoy con este estudio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos hacia el mundo incrédulo? Bueno, yo puse ser como Cristo y que vean nuestro ejemplo sin ser malos con el mundo, sino muy sencillos, humildes y buenos. Okay. Así versículo 15 lo dice, ¿no? Ah, ok. ¿Alguien puso otra cosa? Sí, yo, Elenita. Ok, era Carolina. Evangelizar y brillar para Dios. ¿Otra vez, por favor? Evangelizar y brillar para Dios. Ok, hay que brillar para, esa es la idea de ser irreprensibles y sencillos. Eso es brillar para Dios, ¿no? Que la gente lo vea, ¿no? Y claro, eso es es una manera de evangelizar porque la gente lo va a ver. Somos diferentes. ¿Dónde brilla más la luz? ¿En la oscuridad o en la luz? En la oscuridad. En la oscuridad. Por eso la gente en la oscuridad nos verán y dirán, wow, muy diferente. Van a ver tus hijos que aman a Jesús. Van a decir, esas personas son diferentes, ¿no? Muy importante. Y tenemos el canto de vencedor, pero ya lo cantamos la otra vez en la otra lección y tenemos unos pensamientos. Carolina, ¿podrías leer esos pensamientos? No, Elenita, disculpa, es que okay, tengo el libro en el archivo. Vamos a pedir a Ale que tú lo hagas. Disculpa, Las cosas nos suceden a nosotros para que tales cosas sucedan en nosotros y las cosas suceden en nosotros para poder suceder a través de nosotros. Ajá. Hay un propósito por cada cosa, eso es lo que está diciendo. Las cosas no vienen nada más. Dios tiene el mando. Adelante. Mientras el creer produce vida espiritual, el sufrimiento produce músculos espirituales. Entonces, así Maru dice, yo tengo mucho músculo. Mucho músculo espiritual. ¿Sí? El sacrificio del Señor trajo libertad a nuestras almas y el sacrificio de nuestro modo de vivir trae libertad a nuestras vidas. Así es. Todo es la perspectiva, como lo vemos. Oportunidades para vivir para Cristo. Maru, ¿podrías terminar guiándonos en oración, por favor? Claro. Amado Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por permitirnos este tiempo en que nos ministras con tu palabra. Gracias por tu amor, por tu protección a cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas podemos ver tu luz. Podemos ver, Señor, el resplandor de tu obra en nosotras. Podemos sentir que pues hemos madurado un poquito en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que nos enseñas para poder darte gloria con cada una de las cosas que hagamos. Padre, te damos gracias por todo esto y te pido, despidas a mis hermanas en tu paz, que descansen, que se reposen en ti, que esperen tu perfecta voluntad, mi Dios. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.